adelante, ¿está bien? Entonces, unas referencias, todos los datos los van a anotar en una tablita, ¿está bien? Digo adelante, entonces el préstamo es 70%, entonces la contraparte o el aporte propio le vamos a llamar un 30%. Esta lógica para el financiamiento de obras es una que se mantiene en este ejemplo que estamos proporcionando, pero también es válida para un conjunto de otras actividades como para la construcción de carreteras, sistemas de agua, etcétera, ¿verdad? Digo, por ejemplo, cuando un municipio quiere construir todo un sistema de alcantarillado, o se presta plata o coloca plata del propio municipio. Entonces, normalmente suelen ser esas dos fuentes. Y adicionalmente estamos nosotros asumiendo que ambas fuentes son flujos de efectivo, o sea, van a aportar en efectivo, ¿está bien? Sigo adelante. Vayamos anotando otros datos, que dice, plazo de préstamo, 5 años, está en el enunciado. Fíjense, ustedes leen y le anotan, 5 años. Pero es importante un poquito ir visualizando algunos datos. Por ejemplo, acá ustedes pueden visualizar que los costos se están expresando de manera semestral, ¿verdad? 50.000 bolivianos por semestre, por ejemplo. Los ingresos igual se expresan para flujos semestrales. Entonces, van a tratar de asociar, como hemos siempre señalado, que los flujos se encuentren asociados a los periodos de tiempo que vamos a utilizar. Entonces, si tengo un plazo de préstamo 5 años, entonces le pinto que van a ser 10 semestres, ¿está bien? Entonces, simplemente hago esa referencia. Y la estoy pintando de color blanco en el entendido que son un poco, se decía, ya de cálculo, no propiamente de un dato de entrada. ¿Está bien? Sigo adelante. El préstamo, dice acá, 5 años, la tasa de interés es del 5% semestral. Entonces, tasa de interés del préstamo, 5% semestral. Esta tasa es una tasa activa. Recuerden ustedes que si se acercan a una entidad financiera y solicitan un préstamo, ¿correcto? Ese préstamo que les van a efectuar tiene una tasa de interés. Eso es una tasa activa. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Sigo adelante acá. Otro dato. La tasa, aquí está, dice en el enunciado, en el numeral 5. La tasa de oportunidad del aporte propio es 6% semestral. Entonces, anoto, tasa de oportunidad del aporte propio, 6% semestral. Reitero, esta tasa de oportunidad trata de mostrar. Usted tiene un aporte propio, una parte de capital, ¿verdad? Una parte de dinero que quiere destinar a la obra. Esa parte del dinero usted está interesado en hacer la construcción, ¿verdad? De este edificio. Pero alternativamente el dinero siempre tiene opciones. Y nosotros estamos señalando que las opciones que usted tiene, correcto, al margen de construir este edificio, han sido identificadas. ¿Y cuál es la oportunidad que tiene ese dinero? Estamos valorando en 6% semestral. Entonces, nosotros vamos a evaluar frente a esa alternativa si es o no conveniente la construcción de este edificio. ¿Está bien? Entonces, suele ser un dato de entrada. Otro dato de entrada, dice, aquí está, otro, fíjense en la pregunta, en el inciso C, dice, perdón, que hay una tasa del 7% anual capitalizable mensualmente, ¿no? Entonces le anoto, tasa de interés por depósitos, porque ¿cuál es el enunciado? Dicen, escuchen muchachos, dice, si el ingeniero decide invertir su utilidad, van a construir un edificio, construyendo van a operar, van a tener ingresos y van a tener una utilidad. Vamos a asumir que esa utilidad están interesados en colocarla en un banco y el banco les ofrece pagar un 7% anual capitalizable mensualmente. Listo. Entonces, al leer este enunciado, ustedes van a poder reconocer la presencia de una tasa de interés nominal. Es una tasa pasiva, ¿correcto? Pero además, aquí yo lo voy a anotar en mayúsculas, es una tasa nominal, ¿correcto? Porque es una tasa que me la están anunciando, que me la están, dando en la pizarra, me la están comunicando. Normalmente la tasa nominal es aquella que se presenta, ¿verdad? Es un 7% al año, es 7% anual, aquí está, pero si capitaliza, mes tras mes. O sea, me van a pagar, reitero, 7% al año, diremos, pero con una capitalización mensual. Es como si cada mes me van a un sacudoncito, un saltito, si quieren entender así, y el dinero se va a ir capitalizando, como que va a ir creciendo, pic, pic,
así le podríamos llamar cada mes, ¿estamos de acuerdo? Se va a capitalizar mensualmente. A nuestro juicio eso es conveniente, nos conviene que cada mes nos los hagan un pequeño ajuste, me capitalicen, ¿correcto? Capitalizar es una poco señal de crecimiento. Listo. Entonces tienen los datos del ejercicio, que va a ser el primer bloque. Todas las celdas de entrada pintadas de un color amarillo o el color que ustedes prefieran, ¿ya? A continuación, sería conveniente que con esos datos puedan armar y con la información del ejercicio un diagrama de flujo, un esquema de flujo. Aquí está. Los periodos de tiempo son 10 semestres, ¿está bien? 10 semestres. Tenemos en el instante cero, correcto, hemos construido el edificio y hemos identificado estos flujos. Un préstamo. Fíjense, es una flecha orientada hacia arriba, le hemos caracterizado como positivo. Es una entrada, es como si yo me acerco, toco la ventanilla, préstamo. Chocho la vida, he recibido un préstamo, una entrada de dinero. Pero aquí tengo en el mismo instante de tiempo, al finalizar el periodo, todo ese préstamo se ha, transferido, se ha convertido en una inversión, porque he construido el edificio. Salida de dinero, una flecha orientada hacia abajo, ¿verdad? La inversión. Claro, una flecha porque sale de mi bolsillo para pagar materiales, pagar a los obreros, etcétera, salida. Entonces, en el instante cero quiero reflejar las dos flechas asociadas a la construcción, el préstamo y la inversión. Listo. He construido el edificio y empieza la operación, la chaya y empieza la operación. ¿Cuántos semestres? 10 semestres, ¿verdad? En cada semestre, las flechitas tratan de mostrar los flujos de efectivo. Tendríamos al primer semestre los costos, esta flechita. Hay que operar, hay que mantener, limpiar, etcétera, seguridad en el edificio, salidas, costos, ¿verdad? Pero además, en el primer semestre yo ya estoy alquilando y tengo ingresos, la flechita hacia arriba, ¿verdad? La estoy pintando. Pero además, en el primer semestre yo contraí una deuda, entonces tengo que pagar la deuda. Entonces va a ser otra flechita, salida de dinero, una flecha orientada hacia abajo. Y este comportamiento se va a visualizar semestre tras semestre. Tal vez aquí las flechitas tratan de mostrar que los ingresos tienen un cierto crecimiento, ¿verdad? Lo mismo, las flechas de costos tratan de mostrar que los costos tienen un cierto crecimiento, pero van a existir ingresos y costos y pagar la deuda durante todos y cada uno de los 10 semestres. Este es un comportamiento normalmente existente, periodo tras periodo. Hay que cubrir los costos, hay que pagar al portero, por ejemplo, ¿verdad? Hay que cobrar los ingresos por las tarifas, por el alquiler, por el peaje de parqueos, etc. Entonces, este es un comportamiento que muestra el movimiento del dinero en el tiempo, ¿verdad? Listo. Pero para dar respuesta a nuestros ejercicios, nosotros necesitamos procesar la información. ¿Está bien? Para procesar la información vamos a construir el denominado cuadro de flujo de efectivo. ¿Ya? El cuadro de flujo de efectivo. Este cuadro de flujo de efectivo ya va a estar un poquito asociado a lo siguiente. Por filas van a identificar los conceptos. Ahorita ves. Y aquí, correcto, y vamos a identificar en estas columnas todos los periodos de tiempo asociados al ejercicio, mirando nuestro diagrama. Instante 0, instante 1, hasta el instante décimo. Entonces, vayamos al primer concepto, inversión inicial. Entonces, todo el diagrama tiene que estar manejado con los datos de entrada. Entonces, yo digo, inversión inicial, me voy a mis datos de entrada y le pincho la inversión inicial. ¿Cuánto es? 200,000. Préstamo. ¿Correcto? ¿Cuánto es el préstamo? El préstamo es el 70% de la inversión inicial. Entonces, le pincho el 70% multiplicado por la inversión inicial, así como estoy operando en este momento. Listo. Y tengo que el préstamo es 1.400.000. Entonces, yo voy a tener un flujo. Si observan el esquema, el flujo básicamente es el monto de préstamo menos la inversión. Flecha hacia abajo, negativo, menos. Listo. Entonces, tengo un flujo neto negativo en el primer periodo o en el instante cero. Ese flujo neto, fíjense, negativo me está mostrando cuánto yo estoy aportando. Porque observen, construir el edificio tiene un costo de 2 millones. Me he prestado 1.400.000, entonces voy a aportar
600.000 bolivianos. Está con un flujo negativo, un flujo de salida. Sigo adelante. Hemos terminado de construir, me traslado al instante número 1, el semestre número 1. ¿Qué empiezo a obtener? Ingresos operativos por alquiler. Entonces voy a mi tablita de datos, tengo ingresos operativos del primer semestre, le pincho ese dato, 200.000. Al siguiente semestre, digo, va a ser los ingresos operativos del anterior semestre más el crecimiento de los ingresos, que es 40.000 bolivianos. Listo. Entonces, tengo ese comportamiento, o sea, ha aumentado en 40.000 bolivianos. Ese crecimiento es constante, entonces puedo anclar esa celda y permanecerla fija, sin movimiento. Entonces, puedo agarrar y puedo copiar para el restante de periodos semestrales. Listo. Entonces, observen ustedes que los ingresos están creciendo semestre tras semestre. Así como trato de mostrar en ese renglón que lo estoy sombreando. Listo. Hago el mismo ejercicio con los costos de operación y mantenimiento. Entonces, agarramos y tomamos los costos de operación del primer semestre. 50.000 bolivianos. Al siguiente semestre, un crecimiento. Entonces, le doy el crecimiento en función al dato. ¿Cuánto crece cada semestre? 5.000 bolivianos. Listo. Ese crecimiento va a permanecer constante, entonces puedo manejarlo de esa manera. Correcto, utilizo la función F4 para hacer esa operación y tengo un crecimiento de los costos a lo largo de todos y cada uno de los 10 semestres, ¿verdad? Observen ustedes en la tabla. Listo, pero si sigo avanzando en el flujo, tengo los ingresos, tengo los costos, pero tengo que pagar la deuda. Entonces, para el pago de la deuda necesito hacer un cálculo adicional. Aquí está, un cálculo adicional respecto al préstamo que voy a obtener y que tengo que pagar. Lo que tengo que observar, aquí está un poquito reflejado como una nota, es que los flujos de efectivo, observen muchachos, son semestres, o se dan cada semestre. Y la tasa es semestral, entonces existe una compatibilidad en esos dos elementos. Es un detalle que siempre tienen que mirar. Recuerden, es como si estuvieran casados y N, ¿verdad? O sea, la tasa y el número de periodos. Listo. ¿Qué tengo que calcular? Correcto. Tengo que pagar la deuda. ¿Y qué me dicen? La cuota de pago es constante. Si es constante y no tengo que fallar, le voy a llamar semestre tras semestre, tengo que cumplir. Puedo caracterizar con la letra A. Una serie de cuotas de pago constantes y consecutivas, una tras otra. Cuando yo me acerque voy a pagar una cota. Esta es mi cota que pagué, pero va a tener, o va a estar compuesta, por el interés que estoy pagando y por la amortización, o sea, por lo que estoy devolviendo. La amortización es la devolución de un préstamo. Es la amortización del principal, le suelen llamar. El principal es el monto de préstamo. ¿Ya, muchachos? Entonces, observen ustedes, ¿cuánto se han prestado? Aquí está, en esa celda, 1.400.000. Tienen que devolver el 1.400.000, pero por usar el 1.400.000 pagan un interés, ¿verdad? Entonces, esos dos conceptos, interés y amortización, van a estar referidos en la cuota de pago. Y aquí está la formulita. La reconocen, está en sus apuntes, etc. Esta formulita nos permite hallar A dado P. Listo. Entonces yo voy a calcular. Aquí está. Entonces la cuota va a ser semestral, no se olviden, porque la tasa es semestral, el flujo es semestral. Aquí está. Entonces la cuota va a ser la formulita, pero trabajada con mis datos. Y los datos los tengo. ¿Qué necesito? El valor de P, que es el valor del préstamo, ¿verdad? Aquí está. El valor del préstamo. ¿Cuánto es? 1.400.000. Necesito la tasa I. Aquí está. ¿Cuánto es? 5% semestral. Y necesito el valor de N. ¿Cuánto es? 10 semestres. Entonces, con esa referencia yo puedo agarrar y tal vez bloquear de esa manera. Fíjense, ahí está la formulita. Agarro el préstamo, agarro la tasa y agarro el plazo. Y listo. Y con eso he calculado. ¿Cuánto es la cuota semestral de pago? 181.306 bolivianos cada semestre. Entonces me voy a mi flujo, a mi cuadro de flujo, y en este renglón donde estoy referenciando el pago de la deuda, tomo esa información. Entonces digo, el pago de la deuda va a ser ese monto, 181.306 pesos.
Como esa cota va a permanecer constante, consecutiva, entonces va a ser una cota que va a estar permaneciendo todos y cada uno de los 10 semestres. Le copio. Listo, entonces ya tengo el flujo neto para cada uno de los semestres, que va a ser igual a el ingreso menos los costos menos el pago de la deuda. Listo, y tengo ahí un resultado, ¿correcto? En rojo el primer semestre y cambiando a positivo durante todos y cada uno de los semestres posteriores. Listo, entonces yo puedo asegurar mi cuadrito, un poco voy manejando, listo. ¿Está bien? Entonces, yo puedo sumar y restar, esto es importante, fíjense, acá es simplemente una suma, correcto, y una diferencia. Puedo hacer eso porque los flujos ya están expresados en el mismo periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, ustedes, es bueno que manejen la hoja electrónica, entonces es bueno que, por ejemplo, puedan darle un cierto formato a las celdas. Aquí el formato es que cuando la cifra sea negativa, me muestre en color rojo, y de lo contrario, en un color negro. Entonces, para ello, pueden ir al formato condicional, ¿ya? Y aquí hay unas reglas para resaltar celdas, ¿está bien? Si aquí eligen la instrucción o la condición, si es mayor que, si es igual o en función al texto, y le dan un poquito el color, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ya, listo. Entonces ya tengo un flujo. Este es el flujo neto, el resultado neto. ¿Qué estaría mostrando este ejercicio? Que en el primer semestre los ingresos que he obtenido por el alquiler no me son suficientes, correcto, y estoy obteniendo un resultado negativo, un déficit. Pero semestre tras semestre va mejorando mi comportamiento y voy obteniendo, un flujo neto cada vez positivo y cada vez más creciente o creciente en el tiempo, ¿está bien? O va mejorando, digamos, mi comportamiento semestre tras semestre, ¿está bien? Eso es importante. Listo. Entonces ya tendría un poco la capacidad de calcular la rentabilidad de este negocio. Y tengo que hacerlo básicamente sobre ese renglón, que es el flujo neto, ese que en este momento lo estoy sombreando, porque me está mostrando un balance de todos los flujos de efectivo semestre tras semestre, ¿ya? Ya tengo los flujos para calcular, porque la pregunta era, ¿cuál la rentabilidad, verdad? Observen ustedes cuál la rentabilidad. Lo que necesito es una tasa, porque ya tengo los flujos, una tasa. Conociendo la tasa voy a poder calcular un valor presente, ¿es verdad? Entonces, en este ejercicio, para el cálculo de la tasa necesitan hacer un trabajo adicional, que está reflejado acá, a través de esta expresión que dice, cálculo adicional respecto a la tasa de actualización. Un poquito para mostrarles. La inversión inicial tiene dos fuentes, el préstamo y el aporte propio, ¿está bien? El préstamo tiene un monto, ¿correcto? Y tiene una tasa, ¿correcto? O tiene una participación y tiene una tasa de interés el préstamo, así como el aporte propio. Entonces, aquí más que monto, podríamos llamar monto o participación, o así, algo así. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿cuál es la participación del préstamo? Entonces, yo digo, me voy a mis celdas de trabajo. ¿Cuánto es el préstamo? 70%. Listo. ¿Cuánto es el aporte propio? Va a ser, si es 70% el préstamo, el aporte propio va a ser un 30%. Totalizan el 100%. ¿Cuál es la tasa de interés del préstamo? Conocemos la tasa de interés del préstamo. Me voy a mis datos, la tasa de interés del préstamo, le pincho y tengo el valor. ¿Y cuál es la tasa de interés del aporte propio? Listo, entonces me voy a mis datos, tengo la tasa de oportunidad del aporte propio, listo, 6%. Listo, entonces ya tengo el préstamo con el monto en el cual participa y con su tasa. Lo mismo para el aporte. Entonces me voy a esta celdita que es la tasa que voy a utilizar para calcular el valor P. Y esa tasita va a ser igual, más, va a ser un promedio ponderado. Va a ser el préstamo multiplicado por su tasa más el aporte propio multiplicado por su tasa. Enter. Listo. Entonces tengo ahí un resultado que me dice que la tasa de actualización es 5.3%.
esa va a ser la tasa que voy a utilizar para evaluar la rentabilidad de la construcción. Lo único que estoy haciendo, fíjense muchachos, acá sí puedo un poquito mostrarles, es tomar en cuenta los datos del préstamo y del aporte propio y calcular una tasa de actualización. O sea, como que quiero ver en qué porcentaje está participando el préstamo y con qué tasa. Y en qué porcentaje participa el aporte propio y con qué tasa. Esta es una tasa de actualización. Se le suele conocer como una tasa promedio ponderado del capital. ¿Ya? Tasa promedio ponderada del capital. O por sus siglas en inglés suele ser conocida por estas siglas. WACC. ¿Está bien? Listo. A nosotros, pero nos interesa entender que estoy tratando de medir una tasa como un promedio, porque las fuentes participan en distinto porcentaje. Aquí está el préstamo 70 y el aporte propio con 30%. Entonces, la tasa que voy a utilizar es del 5.3%. Listo, ya estoy en condiciones para responder la primera consulta, que me preguntan cuál es la rentabilidad del negocio. Entonces, para dar una respuesta, calculo el valor presente. El valor presente P es un valor actual, recuerdan, ¿verdad? Es un valor de hoy. Es expresar todo el dinero hoy. Entonces, para eso utilizo la formulita. Ustedes conocen, el valor presente P es igual a un valor futuro actualizado. Y la tengo acá, aquí está. Listo. Y lo único que hago es tomar en cuenta, ahí está, todos los flujos, desde el periodo 0, semestre 1, hasta el semestre 10º. Aquí está. Y la formulita, lo único que me está haciendo es actualizar, o sea, es el valor del periodo 0 más el valor del periodo 1 dividido entre 1 más i, más el valor del periodo 2 dividido entre 1 más i al cuadrado. Y así sucesivamente. Recuerdan, ¿verdad? Un ejercicio que hemos nosotros estado practicando y tengo ese valor. Es un valor positivo. Es un resultado. Entonces, las celdas de sus resultados o de los resultados, chicos y muchachos, porfa, los van a presentar de un otro color para que uno pueda identificar más rápidamente. ¿Ya? Porque más adelante nosotros vamos a utilizar algún paquete, algo así que nos ayude también en estos trabajos o en este tipo de ejercicios. Y ellos suelen utilizar así, celdas de color un poco para diferenciar, para que sea más amigable, ¿verdad? Entonces vamos a ejercitar en ello. Entonces van a pintarle de un color las celdas de resultados. Entonces, ¿qué digo acá? Es positivo. Si es positivo, es como una flecha orientada hacia arriba, es como una entrada. Entonces, al ser positivo, ¿qué digo? El valor presente es mayor que 0. Entonces, aquí le digo, la inversión es rentable. Fíjense, acá le he dado como celda condicional, está pintada ahí una instrucción, ¿verdad? Una instrucción en su comando. Lo único que le estoy diciendo a la celda, correcto, es que si este valor es positivo, que me lance un mensaje que dice que la inversión es rentable. Por el contrario, si el valor de esta celda va a ser un valor negativo, me va a lanzar un mensaje que diga que la inversión no es rentable. ¿Ya? Entonces diríamos, es rentable construir este edificio para parqueos, porque el valor positivo P es mayor que 0. Aquí tal vez algo así, ¿no? Un poco más grande, tal vez. Es mayor que 0, ¿sí? Es positivo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos un poquito leer esta referencia? ¿Correcto? Ustedes van a poder leer de la siguiente manera. Estos son los flujos. Con estos flujos hemos calculado, no se olviden, fíjense, con esos flujos hemos calculado el valor presente P. Entonces, yo diría, al ser positivo el valor presente, el valor actual, me está mostrando. ¿Y cuánto es? 247,000. Yo diría, estoy ganando 247,411 bolivianos adicionales. ¿Está bien? Adicionales, ¿correcto? Correcto. A la inversión que estoy realizando, correcto, reflejada en un préstamo, correcto,
y en un aporte que estoy realizando. O sea, me está permitiendo los ingresos que voy a obtener por la infraestructura que he construido, me va a permitir cubrir mis costos, pagar la deuda y generarme un flujo que va a poder superar los gastos de inversión reflejados en el pago de la deuda y en el aporte que estoy realizando. ¿Está bien? Entonces, la inversión es rentable. Listo. En ese sentido, yo voy a poder ir manejando, correcto, respuestas en cada momento. Y tanto es así que el ejercicio yo puedo ir ahora manejándolo contra cualquier otro valor de inversión. Yo puedo asumir que, por ejemplo, la inversión es ahora no 2 millones, sino 3 millones de bolivianos, correcto, y puedo ir ya reflejando, correcto, el comportamiento, ¿sí? Entonces tengo ahí, fíjense, una inversión más alta. Observen ustedes la presencia de flujos más negativos hasta el periodo 4 y un valor en rojo de la inversión. Entonces, ¿cuál es el mensaje? La inversión no es rentable. Esto nos puede permitir un poquito manejar, jugar, si quieren muchachos, un poquito ejercitar ante distintas opciones de inversión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí lo único que hice es cambiar de 2 millones a 3 millones. Pero regresemos a nuestro dato del ejercicio, que era 2 millones. Nos cuesta 2 millones construir el edificio. Entonces, incluso yo podría conocer cuál es el valor, el monto límite de inversión, correcto, que yo puedo estar destinado a, digamos, si quieres, a presupuestar, a ejecutar en la construcción del edificio. Yo puedo un poquito pedirle al Excel que me haga ese trabajo. Ahorita vamos a ver más adelante. Seguiremos, pero contestando. Listo. Ya hemos respondido el inciso A, que me dice, calcule la rentabilidad de la inversión. ¿Cuál es su recomendación? Ustedes ahí van a recomendar, es conveniente ejecutar la inversión, etcétera. Si quieren algún párrafo, alguna recomendación verbal, etcétera, ¿ya? Vamos adelante. Inciso B, ¿qué dice? ¿Cuánto de interés pagó el ingeniero por el préstamo recibido? Muy bien. No se olviden que hemos construido un edificio, pero lo hemos hecho con préstamo. Y por el préstamo hemos pagado. Aquí está, fíjense, ese renglón nos está mostrando el pago que hemos ido realizando por el préstamo semestre tras semestre. Y seguramente hemos pagado un interés porque hemos usado un dinero, ¿correcto? Y usar el dinero tiene un costo. Y el costo se refleja en el interés. Entonces, para dar respuesta al inciso B, aquí está. ¿Cuál es el interés pagado por el préstamo? Podríamos generar tal vez dos opciones. Una de ellas, opción A, le voy a llamar, es construir una tablita que nos muestre en el tiempo cómo estamos repagando el crédito, cómo estamos devolviendo la deuda, le voy a llamar. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez podemos entender también de esa manera, ¿correcto? Es un cuadrito de servicio a la deuda. Es un cuadro que va a tener básicamente estas columnas. Aquí los periodos, ¿correcto? En nuestro ejemplo van a ser periodos semestrales. Acá la deuda, el interés, la amortización y la cuota total. ¿Sí? La deuda, el interés, la amortización y la cuota total. ¿Cómo van a construir este cuadrito? Nos vamos. Hemos construido, ya estamos en el primer semestre, entonces tengo una deuda. Entonces agarro y localizo el monto de mi deuda. ¿Cuánto es mi deuda? Aquí está, conozco el préstamo. ¿Cuánto es? 1.400.000. Listo. ¿Ya? Por esa deuda tengo que pagar un interés. Entonces agarro y el interés va a ser la deuda multiplicado por la tasa de interés. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés del préstamo? Correcto, aquí está. Tasa de interés del préstamo es 5%. Listo. Yo tengo que devolver el préstamo que he realizado o que he adquirido. Pero para calcular la amortización, me doy chance un ratito y me salto a esta celda y calculo la cuota que voy a pagar. Yo sé que para pagar el préstamo me tengo que acercar a la ventanilla y tengo que pagar esta cuota que ya la hemos calculado, que es la cuota semestral de pago, que es ese monto. Listo. Es como si me acerco a la ventanilla y he pagado 181.306 a la funcionaria.
¿Están de acuerdo? Pero este pago va a ser parte de interés y parte de amortización. Entonces calculo la amortización, que va a ser una diferencia de la cuota total menos el interés. Listo. O sea, cuando me acerco en el primer semestre, he pagado 181.306 bolivianos, pero de interés 70.000 y de amortización 111.000. ¿Está bien? Listo. Entonces, esa va a ser la lógica. Esta cuota va a permanecer constante todos los periodos, entonces la puedo permanecer o anclar, digo, o manejar de manera fija y la voy a copiar para todos y cada uno de los 10 semestres. Listo. Entonces me voy al semestre número 2. Digo, en el semestre número 2, ¿cuál va a ser mi deuda? Va a ser la deuda que tenía al cabo del semestre anterior, menos lo que estoy devolviendo de la deuda. ¿Qué es lo que estoy devolviendo? La amortización. Eso es lo que estoy devolviendo. Entonces mi deuda disminuye. Por esa deuda voy a pagar un interés que va a ser más la deuda que tengo por la tasa de interés. Y tengo aquí en mi cuadrito la tasa de interés del préstamo, 5%. Listo. Y la amortización va a ser, igual que en el semestre anterior, una diferencia entre la cuota y el interés. Entonces, la formulita la puedo copiar. Listo. Y además, el interés va a ser siempre sobre el saldo deudor. Entonces, yo puedo anclar la tasa de interés. Va a permanecer fija. Y puedo entonces utilizar la misma lógica para el restante número de periodos semestrales. Y listo, y construyo esa tablita. Y he terminado. La señal es que esta celda, que en este momento la estoy pintando de color naranja, sea igual a esta otra. Las dos cifras iguales. ¿Qué me muestran? En el 10º semestre, ¿cuánto yo debía? 172.673 bolivianos. ¿Cuánto he pagado? ¿Cuánto he devuelto? 172.673, la misma cifra. O sea, para el semestre siguiente, 0 de deuda. Chocho de la vida. Y entonces lo único que hago ahora es, me han preguntado cuánto es el interés que he pagado por el préstamo. Entonces, aquí está todo el interés que he pagado, que he ido pagando semestre tras semestre. Sumo. Entonces ahí tengo la suma. ¿Y cuánto es? 413.064 bolivianos. ¿Está bien? Listo. Ya tengo la respuesta para el inciso B. ¿Cuánto he pagado? 413.064 bolivianos de interés. ¿Cuánto he devuelto? 1.400.000. Sí, pues me presté. Fíjense ustedes, muchachos. Aquí tengo el préstamo un ratito. Permítanme. 1.400.000. Aquí está, ¿verdad? Entonces, he devuelto el 1.400.000. En total, yo he pagado 1.300.000, que es 1.400.000 devolviendo el préstamo y 400 de interés por haber usado ese dinero en este periodo bajo esas condiciones. Listo. Ya tengo calculado cuál es el interés que he pagado por el préstamo, el inciso B. Esta celdita la vuelvo a pintar de color verde y sería la respuesta para el inciso B del enunciado. Pero podría tener, yo le recomendaría en los ejercicios que puedan construir esta tablita, ¿está bien? La referencia va a ser, muchachos, que tal vez algunos datos del ejercicio sean cambiados, en número de periodos, etcétera, etcétera, algunos datos, pero la lógica va a funcionar sobre este ejercicio, ¿estamos de acuerdo? Listo. Digo, la opción B, tal vez un poco más rápida, si alguien me por conveniente. ¿Cómo voy a calcular el interés pagado? Simplemente observando el flujo de efectivo. ¿Qué hago? Miren, voy a sumar todos los pagos que he realizado. Aquí están, desde el periodo 1 hasta el periodo 10º. Mi cuota semestral, ¿cuánto es? 181.306. Sumo y le voy a restar el préstamo. ¿Estamos de acuerdo? Hago ese ejercicio por diferencia y el resultado que alcance es idéntico a la otra opción A. Listo. Entonces ya conozco y ya sé cuánto es el interés que he pagado. 413.000 bolivianos por usar el dinero. Sigo adelante. A ver, para el inciso C, me preguntan,
si el ingeniero decide invertir su utilidad neta en un banco o en el mismo banco que le va a pagar un 7% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuál será el monto acumulado al cabo de los 5 años? Me dicen, ¿no? Observo este diagrama, es como, fíjense, periodo tras periodo semestral, ¿correcto? Mientras el edificio va funcionando, yo estoy obteniendo un flujo neto. Si quieren, ese renglón que en este momento está pintado, está en color plomo. Entonces, es decir, es como si estuviese en el periodo quinto. ¿Cuál es el flujo que tengo? Esa celda, ¿verdad? Esa celda es una celda, digamos, de 108.694 bolivianos, que tengo un flujo neto. Es como si este flujo, ese dinero, en otras palabras, decido invertirlo. Es como si me acerco a la ventanilla y digo, señores, semestre tras semestre, voy a hacer eso. Voy a acercarme, voy a tirar estos mis ahorritos de lo que he ganado trabajando, etcétera, etcétera. Los voy a ahorrar y los voy a colocar en la cuenta que me están ofreciendo, en la opción que me están ofreciendo. Entonces, listo. Entonces, voy a construir acá, muchachos, después de nuestro cuadrito, lo siguiente, ¿correcto? Si observo, ¿correcto? Los flujos del dinero son semestrales. Entonces, yo necesito una tasa efectiva semestral. Porque si recuerdan, ¿correcto? El banco me está ofreciendo, si vamos recordando un poquito, por favor, acá dice, el banco me está ofreciendo pagarme un 7% anual, pero con capitalización mensual. Esta es una tasa nominal. Entonces, nosotros recordamos un poquito el concepto avanzado o mirado, un poquito que hemos conversado en la clase anterior, y necesito convertir la tasa de interés nominal en una tasa de interés efectivo. Y recuerdan, esta es la relación, o esa es nuestra formulita, ¿sí? Que la hemos deducido. Ustedes agarran y guardan la formulita, se la anotan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué digo? Esto es lo importante. Los flujos son semestrales, entonces necesito una tasa efectiva semestral, ¿ya? Si los flujos fueran mensuales, necesita una tasa efectiva mensual, ¿ya? Digo, si los flujos fueran trimestrales, necesitan una tasa efectiva trimestral. Siempre van a estar casados los dos, ¿ya? Entonces, como que yo voy a ir, perdón, cada semestre a depositar mi dinero, necesito conocer una tasa efectiva semestral. Entonces, trabajo con esta función. Entonces, necesito una tasa de interés efectiva semestral. Y esta es la relación. ¿Qué necesito entonces? Conocer una tasa de interés nominal para el mismo periodo y dividir entre el número de periodos de capitalización. Entonces, hago eso. Y aquí está la misma formulita. Observen ustedes. ¿Qué es lo que estoy haciendo en la fórmula? Correcto. Agarro y tomo en cuenta cuánto es mi tasa de interés anual. Es 7% anual. Entonces, aquí, fíjense, en esto que en este momento le estoy pintando, es como si agarras el 7% anual y lo divido entre 2 y se va a convertir en una tasa nominal semestral. ¿De cuánto? De 3.5. Y lo divido entre el número de periodos de capitalización. Un semestre tiene 6 meses, entonces lo divido entre 6. Aquí está en la parte superior, o en el procedimiento de la fórmula, lo divido entre 6 y lo elevo a la sexta y le resto la unidad. Entonces el resultado es 3.5514%. ¿Está bien? Listo. Entonces he calculado una tasa de interés efectiva semestral. No se olviden. Estos dos señores, I efectivo e I nominal, tienen que estar referidos al mismo periodo. ¿Ya? Como estoy calculando una tasa de interés efectivo semestral, donde dice I nominal, voy a tomar en cuenta una tasa de interés nominal semestral. Repito, si es 7% anual, va a ser 3.5% semestral. Pero esa tasa la voy a dividir entre M, y M va a ser el número de periodos de capitalización que tiene un semestre. En este ejemplo es capitalización mensual. Entonces, lo divido entre 6 y toda esa relación lo elevo a la sexta y le resto la unidad. Listo. Observen ustedes que es un poquito más,
de 3.5. Esa va a ser un tip, digo, ojo de buen cubero, muchachos, siempre ayuda, ¿verdad?, en la solución de ejercicios, etc. Fíjense que la tasa de interés nominal semestral es 3.5, ¿verdad? Porque si la nominal anual es 7%, 7 dividido 2 es 3.5% semestral, pero la efectiva es un poquito más, porque me la están capitalizando cada mes. Entonces, ¿cuánto es? 3.5514. Un poco vamos a manejar normativa y van a manejar por lo menos 4 decimales. ¿Ya? Para la tasa. Listo. Entonces, aquí estoy un poquito tratando de replicar lo que teníamos arriba. Un poco para mostrarles, fíjense, tengo los 10 semestres en los cuales voy a generar flujos. Aquí están los flujos, si recuerdan. Miremos un ratito. Es los flujos del cuadro anterior. Aquí está, ¿verdad? Del periodo 1, ¿no? Sigo adelante. Correcto. Del periodo 2, mi flujo. He vuelto a engancharme esas celdas. Un poco el flujo número 2. Así, ¿correcto? Fíjense que todo ya son fórmulas, muchachos. Entonces, les digo aquí, estos son mis flujos que los voy a depositar en el banco. Pero los voy a depositar cuando sean positivos. Entonces, aquí voy a señalar. Si el flujo tiene un monto, abajo la cuota semestral de depósito es. Y aquí le doy una condición. Le pregunto y le digo al Excel, mira, te fijas la celda superior y si es menor que 0, pues le pintas un 0 o de lo contrario me anotas dicho valor. Hago esto en otras palabras, ¿correcto, muchachos? Si quieren un ratito voy a volver. Le digo, la función sí, entonces, le digo iguales. Le digo sí. Mira, Excel, mírame esa celda, la de arriba, esa celda. Si esa celda es menor que 0, es negativa, entonces píntame 0, porque no voy a ir a depositar, ahí es negativo, no tengo. Que me pinte 0, de lo contrario, que me pinte esa celda. Entonces le digo, listo, ahí está. Entonces ya tengo esa celda condicional. En el semestre número 1 no voy a tener dinero para depositar. ¿Están de acuerdo? Sí, en el periodo 2, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, el mismo flujo lo voy a depositar. ¿Ya? Alguien podría decir no. Aquí puede darle una celda y decir no, solo voy a depositar el 50% de mi ganancia de cada semestre. Si ve por conveniente, así podemos manejar también de esa manera. Dependerá un poquito de la condición o de la decisión de cada uno. Listo. Estos van a ser mis flujos que los voy a depositar en esa cuenta, que me va a pagar un interés efectivo del 3.5514% semestral. ¿Está bien, muchachos? Listo. Entonces, lo único que hago ahora es, el primer depósito lo voy a trasladar, qué sé yo, hasta el periodo 10. Tengo que transportar las sumas de dinero al futuro, ¿recuerdan? Ahora tengo que hallar F dado P, hay que llevarse todo a la derecha. Todos estos flujos hay que desplazarlos hasta el periodo 10. Entonces digo aquí, este es simplemente un ejercicio para mostrar. La suma del primer semestre le voy a acumular al 5º año o al 10º semestre. Aquí está. Entonces digo, tomo en cuenta el valor del flujo y le hago crecer. O sea, va a ser, F va a ser igual a P multiplicado por 1 más I elevado a la N, ¿verdad? Entonces está afectado por la tasa y por el periodo. Pero quiero que funcione de manera automática y por eso es que me ligo a esas celditas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí las estoy pintando de algún otro color, ¿verdad? Es el correcto del flujo de color un poco celeste, multiplicado por 1 más la tasa de color rosado y elevado a este color un poco fucsia, le voy a llamar, del número de periodos. Listo. Lo he transportado, correcto, hasta ese número de periodos, hasta el 10º. Hago lo mismo con la del segundo semestre. ¿Está bien? Listo. Entonces la suma del segundo semestre, si quieren mirar un poquito, la suma del segundo semestre transportada, claro, en la suma de los periodos ya le estoy descontando. Si en el primero era 10 menos 1, aquí va a ser 10 menos 2, ¿correcto? Porque solamente voy a necesitar transportar 8 periodos, ¿verdad? Hasta el último. Y hago lo mismo con cada uno de los siguientes flujos. ¿Sí? Observen ustedes que acá en el numeral 10 le estoy descontando. En el exponente le voy descontando 10 menos 2, 10 menos 3 y así sucesivamente.
Esto en el afán de manejar un poco de manera automática el periodo al cual yo tengo que trasladar el dinero. Voy haciendo ese ejercicio. Cuarto semestre, quinto semestre. En el quinto, por ejemplo, muchachos, agarro la suma del quinto semestre actualizada con su tasa de interés. ¿Está bien? Listo. Sexta, séptima, octava, novena. De la novena o del noveno semestre, por ejemplo, tengo la suma de dinero actualizada a esa tasa de interés por un periodo, ¿no? Porque sería 10 menos 9, observen ustedes en el exponente, 10 menos 9, un periodo. Y tengo la suma del décimo semestre, ¿correcto? Que es exactamente, observen ustedes, que es exactamente la misma suma que está en el flujo. Ahí está con la formulita. Pero ¿cuánto es el monto? 283,694. Y observen ustedes que es la misma suma del periodo décimo, porque es una suma de ese periodo. O sea, la suma se está reflejando exactamente en esa flechita. Entonces, listo. ¿Y qué es lo que me resta? Sumar. Entonces, sumo todos los flujos y tengo ese resultado. O sea, habiendo trabajado, construido, operado mi edificio de parqueos, al cabo de 5 años he logrado acumular, 1.408.554 bolivianos, con ese comportamiento, con eso, esperando estos flujos, siempre crecientes, observen ustedes, siempre asumiendo que hay un buen manejo operativo, ¿no? Este es un ejercicio realizado, digamos, que permite un poco evaluar el comportamiento económico que existe, una propuesta constructiva, pero va acompañando de algunos otros criterios de manejo responsable del negocio, administración adecuada. Ese es el entorno. Economía es todo ello, muchachos. Economía no solo es dinero. Economía es para nosotros utilizar ese dinero para construir. Economía es, una vez que la infraestructura ha sido construida, operar esa infraestructura, pagar las obligaciones, el préstamo, periodo tras periodo. Todo eso es economía, comportarse de esa manera, eso es economía, no exclusivamente el manejo del dinero. ¿Está bien? Listo. Entonces, de esa manera, yo me he permitido un poquito mostrarles un ejercicio número 1 con una serie de incisos que van a ser respondidos por todos y cada uno de ustedes. ¿Está bien? Entonces, bajo esa lógica yo voy manejando, recordando algunos conceptos, celdas de entrada pintadas de un color, tal vez estas celdas de proceso las pueden pintar también de otro color, pero lo importante es que los resultados también así se puedan visualizar de una manera no más rápida y clara, para que ustedes, una vez que tengan el ejercicio, puedan grabarlo y puedan un poquito después enviar el archivo y hacer ejercicios de una manera nomás más rápida, más amigable, más manejable, ¿verdad, muchachos? Ese es nuestro propósito, ¿ya? O sea, ir ejercitando sobre la hojita. Por ejemplo, fíjense, algo decíamos, ¿recuerden? ¿Cuánto estoy invirtiendo para el edificio? 2 millones de bolivianos. Eso me va a costar construir, supervisar, equipar, etcétera. 2 millones de bolivianos. Pero yo podría preguntarme, ¿hasta cuánto? O sea, ¿cuál puede ser el incremento en la inversión tal que la inversión resulte o siga presentando un límite de rentabilidad? ¿Cuál es el límite de rentabilidad? Observen ustedes. Hemos mirado el valor presente P, aquí está. Como es positivo, es rentable. ¿Cuál sería el límite del valor P? Si alguien me puede responder, por favor. Para que una inversión sea rentable. ¿Aló? Una respuesta, a ver, si pueden ayudar. Milan Jacobiano, te voy a admitir, pero muy tarde, pero hay que tratar de ser puntual, Milan, por. María Eugenia, ¿estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya. A ver, dime, tienes el ejercicio, ¿verdad? Exacto. El valor presente P es positivo. ¿Cuál sería el límite, la condición extrema para el valor P? Que llegue a 1 millón. No, sería excelente, digamos, ¿no? Digo, cuanto más grande esa suma,
mayor la rentabilidad, mejor los ojitos, que sea de Pato McDonald's, sí, pero el inferior, ¿cuánto sería? El valor de P. ¿Alguien me puede responder? A ver, muchachos, si me das un nombre más, si yo puedo. Ingeniero, ¿Sí? el mínimo valor para inversión, para que la inversión sea rentable, debería ser que P sea igual a 0. Ya, listo. Rubén Antonio, ¿no? Aló. Muy No, bien. ingeniero, Miguel Ángel Orlando. Miguel Ángel, ya listo, muy bien, Miguel Ángel. Yo voy a hacer una listita de las intervenciones, siempre tratando de compensarlas, etc. Ya, Miguel Ángel. Sí, si el valor mínimo, digamos, o límite que puedo inferior, aceptar valor para el valor de P es igual a 0. Porque si es negativo, hago mi dedo hacia abajo, la inversión ya no es rentable, triste, qué sé. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 0. De 0 en adelante es rentable, entonces el valor de P es igual a 0. Entonces yo puedo decirle, y puedo preguntarles, un inciso de cuál es el incremento permitido en la inversión para que la inversión, digo, perdón, redundar, sea o continúe siendo rentable. Entonces, fíjense, yo puedo utilizar algunas opciones del Excel. Me voy a esta, por ejemplo, que dice datos. Me voy a análisis de hipótesis. Me voy a buscar objetivo, ¿no? Y tengo ahí una condición que me dice, necesito dar 3 parámetros. Definir la celda, me dice. Yo busco la celda. Me voy a la celda del valor presente P. Y les digo con el valor, le voy a pintar con el valor 0. Cambiando la celda, me dice el tercer argumento. Y le digo, a ver, cámbiame la inversión. Aceptar. ¿Qué me dice? La búsqueda ha encontrado una solución. Aceptar. Listo, observen, a ver, ¿cuánto es el valor P? 0. ¿Y cuál es el monto de inversión? 2.249.000. Ya. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, tal vez hay más, el formatito siempre. Listo, entonces, digo, ya, si he presupuestado 2 millones, ya, fíjense, hasta 2.249.932. Si invierto eso, el valor presente P, ¿cuánto va a ser? Ser una condición límite. Entonces yo podría incluso visualizar, ¿no? Estimar o calcular el porcentaje. Yo podría calcular el porcentaje de estos 2.240.000 dividido entre mi valor inicial, correcto. A ese valor le resto la unidad y lo puedo expresar en tasa porcentual y decir, ya, listo, ahí está. 12%. Puedo mostrar sensibilidad y decir, ya, que la inversión aumente 2, 3, 4%, el proyecto va a seguir siendo rentable. 5, 6, pero ya estoy incrementando hasta un 11, 12, el proyecto ya va a estar en una zona crítica. Si incremento la inversión o el presupuesto, materiales, obra, etcétera, etcétera, más allá del 12% de lo que he presupuestado, la inversión ya no es rentable. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, ustedes pueden ir y van a ir ejercitando, así como lo hemos señalado. Entonces, yo vuelvo nomás a mi valor inicial. ¿Está bien? Listo. Contra 2.000. Listo, con eso trabajo. Y así puedo ir jugando con algún otro componente. Puedo hacer lo mismo para estimar hasta cuánto me puedo prestar, ¿correcto? Para que el proyecto pueda seguir siendo rentable. ¿O cuáles deberían ser los ingresos mínimos que debería alcanzar o el crecimiento en los ingresos por semestre que debería yo esforzarme para tener más clientes, etcétera, para que mi inversión sea rentable, o controlar los costos? ¿Está bien, muchachos? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir manejando nuestros ejercicios. ¿Les parece? A ver, ahora quiero escuchar algunas consultas, algunas preguntas. Por favor, tengo 59 personas que están acompañándome y por favor alguien si puede hacerme. Blanca Victoria Roque, ¿me escuchas? ¿Puedes habilitar el teléfono, por favor, Blanca Victoria? Sí, yo lo escucho. Hola, ¿cómo estás, Blanca? ¿Bien? ¿Cómo están? Ingeniero, ¿Cómo están muchachos todos? ¿Bien?
Ya, te escucho, dime. Inge, ¿de Voy a esta ir a manera la... el examen? Sí, a ver, ¿cómo va a ser un poquito el examen? Yo les voy a, si quieren, proporcionar el archivo para que miren, ¿está bien? Ya. Les voy a les voy a remitir el documento, un ejercicio similar a este. ¿Ya? Similar a este que están viendo en la pantalla. ¿Está bien, chicos y muchachos? ¿Ya? Tal vez cambiando algunos datos. Sí, cambiando algunos datos, pero con la misma lógica. Y entonces en un plazo, yo estimo, no sé, unos días, varios días, ustedes van a trabajar, van a resolver en una hoja electrónica. Resolviendo en una hoja electrónica, correcto, van a grabar el archivo y me lo van a enviar. ¿Está bien? Y vamos a nosotros evaluar. Probablemente tengan algunos otros incisos de consulta que les realice, pero ustedes responden ahí en su planilla. Si quieren, se acompañan de un documento donde alguien puede explicar mejor o fundamentar un poquito mejor su escenario, o puede asumir incluso algunos datos, ¿correcto? Si este es el edificio, tal vez alguna fotito, no sé, cada uno ya irá mirando, un poco manejando su respuesta. Pero eso va a ser, Blanca, Victoria y muchachos, un poco el esquema de los ejercicios que vamos a evaluar para nuestro primer examen parcial. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? A ver, Blanca, ¿me escuchas? Inge, sí, otra pregunta. En cuanto a las fórmulas del valor actual y el valor futuro, ¿podríamos Sí. usar las fórmulas de Excel? A ver, vamos a lo siguiente. Sí, a ver. Yo voy acá a donde tengo acá el ejercicio que hemos realizado, ¿verdad? Alguien me pregunta y Blanca me dice, sí, ¿podemos utilizar las hojas del Excel? Sí, pero me gustaría que tal vez un poquito para ir mirando de manera un poco más gradual, ¿correcto? Aquí fíjense cómo he calculado el valor presente a través de esos flujos, ¿verdad? Ahora, claro, el Excel, muchachos, nos va a proporcionar algunas otras herramientas mucho más rápidas y sencillas, ¿no? Este ejercicio, permítanme un ratito acá, por favor, un poco la consulta de Blanca, está actualizado así un poquito como lo hacíamos como en la pizarra, ¿verdad? Cada uno de los estudiantes hacía esta sumatoria, ¿verdad? Recuerdan, un poquito cara conocida, ¿verdad? Pero nosotros podríamos hacer también esta misma labor con el uso del Excel. Y el Excel tiene muchísimas funciones financieras que les vamos a ir utilizando. Por ejemplo, quiero hallar el valor presente, estoy en esta fila, ¿verdad? Entonces yo le diría, igual, al Excel le digo, hallame el valor presente, le digo el valor neto actual, el BNA. Ahí dice, devuelve el valor neto presente de una inversión en la glosa, ¿no? A partir de una tasa de descuento y una serie de pagos. Entonces, agarro y me pide el primer argumento, fíjense, ahí está, muchachos, tasa. Entonces, le pinto mi tasa de actualización, coma, y me pide como segundo argumento valores. Entonces, le voy a pintar todos los valores. Pero le voy a pintar desde el 1 hasta el 10º, no el del año 0. Repito, le voy a pintar todos los flujos desde el periodo 1 hasta el 10º, no del año 0. Y a ese resultado recién le voy a sumar el flujo del periodo 0. Enter. Listo, y tengo este mismo monto. Y si quieren le pinto como formato, a ver, como formato. Y tengo un poquito más ancho. Y tengo ese mismo resultado. ¿Está bien, Blanca? Sí, Aló, sí. Blanca. Sí, me refiero, en el examen, ¿podríamos usar esas fórmulas que Sí, son más rápidas? está bien, Blanca. Podrían usar esas fórmulas que son más rápidas. El propósito mío es que, fíjense acá, hay una función, la vamos a utilizar, la vamos a ir manejando en nuestros ejercicios. Recuerden que todavía tenemos mucha tela por cortar, tenemos todavía varios capítulos donde vamos a ir usando de una manera gradual la hoja electrónica con todas las funciones que existen, ¿está bien? Pero si alguien ve por conveniente, ¿ya? Pero esta formulita, también la conoces, Blanca, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, un poco para ir acompañando lo que hemos ido ejercitando en la pizarra, ¿está bien? está bien, Inge, gracias. Ahora, tal vez sería bueno que las trabajes las dos, una al lado de la otra y así vamos un poquito jugando, ¿está bien?
Pero acá, esto es una idea de que nadie va a poder poquito visualizar, porque las funciones que estamos utilizando en la hoja son toditas las que hemos llevado en clases, en la que nos hemos anotado en el chanchullo, ¿recuerdan, verdad? En esa hojita, donde estaban todas nuestras formulitas, en el formulario le vamos a llamar, ¿sí? ¿Está bien, Blanca? Sí, sí, está bien. Ya, gracias por tu pregunta. A ver, vamos adelante, alguien más, a ver. Sigo adelante aquí. Cristian Fernando Ibáñez, ¿me escuchas? Cristian Fernando. Sí, eso, sí, bien, me has escrito un chat, pero ahora puedes habilitar tu micrófono, porfa, y hacer una pregunta para que todos podamos escuchar. Cristian. Aló. Cristian. Estoy conectado por compu y me has escrito. A ver, alguien que pueda hacer alguna pregunta, a ver, muchachos. Germán Cariaga, Germán Leonel, ¿me escuchas? Puedes habilitar tu micrófono, Germán. Ahora sí, Germán, te escucho. ¿Me escucha? Sí, sí, Germán, ¿cómo estás? Sí, todo bien, ingeniero, gracias. Qué bueno. No sé si tal vez podría repetir la última parte ¿Ya? del ejercicio. ¿Estás mirando la pantalla? Sí. Ya. Tú me dices dónde me puedo detener un poquito. No se mueve la pantalla, ingeniero. Se ha congelado. Ahora No, tampoco. no puedes visualizarla. No, se me ha congelado la presentación. ¿Están viendo, muchachos, el resto de tus compañeros? A ver, alguien de si están pudiendo visualizar la pantalla. Se ha colgado. Disculpe, ingeniero, la pantalla. No, se ha No, Desde hace rato, ya, ¿No se ve? ingeniero, con la explicación que le daba la compañera, Sí. el dato sea ¿Ahora debería- tampoco? No, debería salir y luego volver a compartir. Porque se A ver, colgó voy a dejar de esta- compartir. Ya. Ya, está bien. Ahora, muchachos. Aló. Ahora sí. Ya, gracias. ¿Está bien? Ahora Listo. Ya, gracias, muchachos. Gracias, chicos y muchachos. Díganme ahorita. La pregunta, ¿alguien estaba queriendo formular alguna consulta? Vamos, porfa. Sí, la última parte, ingeniero. Dime, te escucho. Dime Lo qué último, es. o sea, de lo que está ahorita un poco más arriba. ¿El inciso C? Si la tableta de los valores donde dice la celda, la cota semestral de depósito, Ahí estás. sí, Ya. ¿Sabes cuál es la idea? Trabajas, sí, ¿verdad? Durante todos estos 10 semestres. Si tienes un flujo, una utilidad neta, un resultado neto, al final, ¿están de acuerdo? Es como si en ya. el semestre 3 tienes 38.694 bolivianos. Los vas a depositar. Ese valor viene de la El flujo. tablita de arriba, Eso, ¿verdad? mira. Exacto. Ese valor viene de la tablita de arriba. De eso. Es como si en el semestre 3 tienes ingresos, has trabajado, tienes que pagar los costos, personal, al sereno, guardias, qué sé yo, pagas tu deuda y al final del día, ¿cuánto tienes? 38.694. ¿No ven? Es como Ya. tu utilidad neta. Entonces, ese es el flujo.
Y ese dinero estás interesado en depositarlo. Por eso aquí digo, la cuota de depósito, lo único que este mensaje es que si es negativo, no hay plata, entonces no deposito. Aquí sí, la misma suma, ¿está bien? Sí, ingeniero. Esa suma la voy a depositar en una cuenta que me va a pagar este interés. Es el interés efectivo semestral. ¿Cuántos periodos? O sea, por ejemplo, si estoy en el periodo 5, ¿cuánto sería el monto? 108.694. Ahorita estoy en esa celda que la pinto de color naranja, ¿está bien? Esta cifra tienes que llevarla, ¿cuántos periodos? 1, 2, 3, 4, 5 periodos de tiempo, ¿está bien? Entonces, es como si agarro y me sitúo, digo, la suma del quinto semestre acumulada al quinto año, que va a ser igual. Esta suma de dinero, la que está pintada de color naranja, fíjate acá en la instrucción, es la G97, donde está la suma, multiplicado por 1 más I, que es 1 más la tasa de interés, elevado a 10 menos 5, porque son 5 periodos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuánto se convertiría esa suma de 108.694 trasladada al periodo décimo? ¿En cuánto se va a constituir? 129.000. Aplicas nomás la formulita. Año, semestre tras semestre. Es como, primer semestre, tu cuota al banco. Segundo semestre, tu cuota al banco. Y después tu cuenta va a ir creciendo de esa manera. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya lo he entendido. Ya muchachos. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos. A ver, Sí, ingeniero, buenas Hola. noches. Tengo una pregunta. Dime. En la fila del flujo neto Ya, que está bien en eso. tenemos en la primera tabla que nos mostró, ¿Acá? hay un... Tenemos, sí, ahí, justo ahí. Ya. El primer valor nos da menos 31.306. Sí. Significa que ese es el monto que debo seguir pagando para completar el interés, ¿cierto, Inge? En realidad, gracias. está bien, a ver, de color rojo, negativo, ¿no es verdad? Sí, ese valor le decía. Sí, es como si tus ingresos, ¿cuánto están? A 200.000 bolivianos, ¿verdad? Tus costos de operación y mantenimiento, 50.000 bolivianos. El pago de la deuda, 181.306. Haces un balance y resulta un valor negativo. Entonces no vas a generar flujo. Eso es lo que te estoy mostrando. O sea, no vas a generar un flujo positivo, sino un negativo. No es déficit, un déficit. Probablemente después nosotros miremos, hay que alguna opción para financiar un déficit, para cubrir un déficit, ¿correcto? Pero aquí estamos haciendo un balance de flujo de efectivo si es un resultado en rojo, como suele existir a veces, ¿verdad? Ustedes van a representar que no siempre los resultados van a ser positivos, ¿correcto? A veces, claro, nuestro interés es que sean positivos, pero el comportamiento económico a veces siempre suele tener distintas formas de presentarse. ¿Alguien más? A ver, muchachos. Rafael Alejandro Aparicio. ¿Estás? Hola, Rafael. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Dime. La última parte que explicó de hasta qué límite iba a ser rentable la obra. Sí. ¿Podría volver a explicar, por favor? Ya. Mira, aquí está, ¿no ves? Es la idea. Inviertes ¿cuánto? 2 millones de bolivianos, ¿verdad? Pero de los 2 millones de bolivianos, 1.400.000 es con un préstamo y 600.000 con tu aporte. Entonces trabajas y tienes ingresos, costos, pagas la deuda y tienes un flujo. Esos flujos actualizados te dan un valor presente, que en nuestro ejemplo es positivo. Cuando el valor presente, el valor actual es positivo, nosotros decimos la inversión es rentable. O sea, yo estoy ganando 247.411 bolivianos adicionales a todo lo que he invertido, prestándome, colocando mi plata, etcétera, ¿verdad?
colocando mi plata, he ganado, entonces es conveniente, tiene que ser positivo, ¿sí? Pero yo podría calcular, ¿cuándo no es conveniente? Cuando es negativo. Entonces podría alcanzar una condición límite de decir, a ver, ¿hasta cuánto puede crecer la inversión? Tal que el valor actual sea cero. Entonces le doy a esta opción, le doy datos del Excel, análisis de hipótesis, esa pantallita, buscar objetivo. Esta es una bonita herramienta que no importa, muchachos. Miren, en esta hoja estamos trabajando en una hoja. Si nosotros pudiéramos tener muchas hojas, incluso archivos conectados, yo puedo ejercitar este trabajo, el uso de las herramientas. Yo le digo, a ver, quiero definir la celda. ¿Cuál? La del valor presente, P. A mí me pregunta con el valor. Con el valor 0, le pinto ahí, que es el valor límite, ¿no? O sea, ¿cuándo va a tomar esa celda el valor 0? Le digo, si me cambia, le dice, me pregunta cambiando la celda. Entonces le digo, cambiando la celda de la inversión. Y le doy aceptar. Y encuentro una respuesta. Y me dice, el ejercicio, mira, si la inversión es 2.249.932, en esta celda en la que estoy en este momento, ¿no? En esa que la voy a pintar, no sé, ahorita, así que de naranja. Si es la inversión 2.240.000, ha aumentado la inversión. Pero claro, todo lo demás, asumiendo que permanecen los ingresos que generamos, los costos, las condiciones del préstamo, etcétera. ¿Cuánto es el valor actual? 0. El límite permitido de incremento en la inversión, tal que la inversión todavía podría estar siendo aceptada, ¿correcto? Más allá no. Entonces, esto significa que en la inversión, ¿cuánto era el monto inicial? 2 millones. Se ha incrementado a 2.249.000. Entonces, yo puedo hacer un análisis de sensibilidad, ver cuánto es el incremento permitido. Yo hacía este ejercicio, decía, ese monto de inversión actual lo divido respecto al que estaba pensado, que era 2 millones, correcto, y voy a expresarlo de manera porcentual, 12%. Entonces yo podría un poquito hasta razonar, yo les podría preguntar, ¿cuál es el monto de inversión que usted podría, o cuál es el incremento en la inversión? Así podría ser el inciso de, a ver muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo responderían? Les digo, ¿cuál es el incremento en la inversión que usted permitiría para que, correcto, exista rentabilidad? ¿No? Entonces usted diría, calculo, hago ese ejercicio y tengo 12% acá de respuesta. ¿Qué significaría esto? Y diría, esto lo hago en una hojita bien bonito, digo, si la inversión se incrementa un 3%, el proyecto sigue rentable. 4, 5, 6, 10. Se incrementa hasta el 12%, la inversión ya está en un punto límite. Si se incrementa más del 12%, el valor ya va a ser negativo, ¿no? Miren, muchachos, aquí cuánto es, 2.249.000, ¿verdad? Entonces yo podría pintarle 2.250.000. Me paso un poquito del límite permitido. ¿Cuánto va a ser el valor actual? Alguien sin ver la pantalla, respóndame. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ahí está. Chiquitito, pero negativo. Entre paréntesis. Las cifras entre paréntesis son negativas. Entonces, la inversión ya no es rentable, ya no es conveniente. ¿Correcto? A ver, porque me he excedido en el presupuesto, no he controlado, qué sé yo, ¿no? He invertido más de lo permitido. Listo, entonces, ese tipo de, un poquito de razonamiento, un poco de consultas, de ideas, podemos manejar, utilizando, si nuestra formulita está un poquito nomás bien atada. ¿Está bien? Así manejaríamos. Y si he manejado con esta celda, ¿correcto? Puedo manejar con alguna otra también, ¿no? Imaginen, aquí, ¿cuál es el crecimiento en los costos? ¿Cuánto digo que va a ser por cada semestre? 5.000 bolivianos, ¿no es verdad? Pero los costos pueden incrementarse, ¿sí o no, muchachos? Díganme. Claro que sí, ¿verdad? Si no hacemos una adecuada administración, un control, etcétera, etcétera, pues las cosas no funcionan bien y gasto más de lo que es debido, ¿correcto?
un poco, si quiero un poco utilizar algunas palabras, un poco desordenado, sin control, etcétera, etcétera. Y esos costos pueden aumentar. Aquí estamos estimando que aumentan, ¿cuánto? 5.000 bolivianos al semestre y tenemos rentabilidad. Y tal vez podría ejercitar y decirle, a ver, ¿y hasta cuánto debería aumentar? Correcto, tal que el proyecto sea rentable. Hago ese ejercicio, ¿qué tal? Le digo, a ver, valor presente, toma el valor 0 y cámbiame la celda de incremento en los costos. Esa. Como todo está ligado, listo. Aceptar. ¿Cuánto va a ser el valor actual ahora? 0. ¿Y cuál es el incremento en los costos? 12.976. Como que se ha duplicado nuestro crecimiento en costos cada semestre. ¿Está bien? Entonces, uno ya puede establecer algunas consultas, algunas respuestas de esa manera, muchachos. ¿Está bien? Entonces ahí yo diría, no, pues si vas a controlar los costos, si van a crecer, que no aumenten de 5.000 bolivianos al semestre, o 1.000 bolivianos cerca al mes ya puedo estimar, incluso, ¿verdad?, utilizando alguna relación. Porque si se duplica, el proyecto ya no tiene rentabilidad. Listo, entonces regreso nomás a mi caso básico. Así, muchachos, ¿está bien? De esa manera vamos a ir un poco mirando, jugando, etc. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No sé si hay alguien más. Valentín. Si no hubiera alguna otra consulta, muchachos, a ver, yo les voy a enviar al grupo, a nuestro grupo, el ejercicio, ¿está bien? Para que ustedes miren. El video más, sí. El video más, si alguien está grabado el video más van a tener igual que de la anterior clase, ¿está bien? El video y el archivo van a tener para que ustedes puedan consultar. ¿Está bien? Se les va a enviar vía el grupo de WhatsApp que tenemos. Bueno, muchachos, no habiendo alguna otra consulta, hemos un poquito mirado un ejercicio. Vamos a continuar mirando este tipo de ejercicios, nuestras próximas clases. ¿Ya? El miércoles nos veríamos. Siempre tratemos un poquito de ser puntual para que nadie se quede ahí. ¿Ya? Un poquito abrimos la aula un poco más antes. Tenemos nomás una buena audiencia. Ahora 57 estudiantes, 2 han abandonado en este momento. ¿No? Entonces, pero es nomás cualquier otra consulta que tengan, por favor, nosotros podemos comunicarnos y esperaríamos un poquito continuar trabajando el próximo día miércoles, ¿está bien? Reiterarles que el archivo y el video se les va a enviar al grupo WhatsApp para que ustedes puedan compartir y mirar, ¿está bien? Pues muchísimas gracias, muchachos, que estén todos bien, descansando, todos junto a su familia, que estén bien, muchachos. Nos vemos el día miércoles entonces. Muchas gracias. Hasta luego.